Dios hizo el pacto con Abraham, Él no le dijo de forma explícita que el pueblo de Dios sería gobernado por un rey. No le dijo exactamente. Parte del pacto con Abraham decía que de él saldrían reyes. No sé si lo recuerdan, ¿verdad? Pero Él no le dijo de forma explícita que su pueblo sería gobernado por un rey. Sin embargo, desde Génesis se está hablando de ese rey. Y Dios en algunas partes de la Escritura lo va a decir indirectamente y en otras partes lo va a decir claramente. Por ejemplo, en Génesis 3:15, cuando justo después de la caída, Dios promete que la simiente de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente. Y lo que ocurre de ahí en adelante, en el resto de la Biblia, es una búsqueda de quién va a ser ese aplastador de la serpiente. ¿Quién va a ser el que aplaste la serpiente? Y entonces la Biblia nos va a empezar a dar algunas pistas de quién será él. En Génesis 49:10, voy a leerlo para ustedes. Cuando Jacob está en su lecho de muerte, está con sus hijos, ¿verdad? Él les hace, él los bendice a cada uno y le dice a Judá, verso 49:10, el cetro no se apartará de Judá, ni la vara de gobernante de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él sea dada la obediencia de los pueblos. Esta es una promesa que tiene que ver con un rey. Fíjense que dice, el cetro no se apartará de Judá, y que vendrás, y que hasta que venga Silo, y esta palabra es bien interesante. Hay diferentes como interpretaciones de qué significa Silo, pero la realidad es que más allá de discutir eso, lo importante es ver que en la bendición de Abraham hay una sentencia de que a través de la tribu de Judá habrá un rey y siempre habrá el cetro en Judá hasta que venga Silo. Y dice que a este Silo le será dada la obediencia de los pueblos. Entonces llegará un día en que no habrá más reyes, sino que habrá un rey específico, y a este específico todas las naciones lo obedecerán. En Deuteronomio 17, ahí sí quiero que me acompañen, Deuteronomio 17:14, quiero que lo leamos todos. Hasta ese momento en Deuteronomio el pueblo había justo entrado en la tierra prometida. Bueno, iba a entrar a la tierra prometida, ¿verdad? Porque ellos realmente entran con Josué. Pero ellos justo iban a entrar a la tierra prometida y hicieron un recuento de la ley. Entonces, en Deuteronomio 17:14, dice el pasaje, cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da y la poseas y habites en ella y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que me rodean, ciertamente pondrás sobre ti al rey que el Señor tu Dios escoja. A uno de entre tus hermanos pondrás por rey sobre ti. No pondrás sobre ti un extranjero que no sea hermano tuyo. Miren lo que dice el 17:18. Y cuando él se siente sobre el trono de su reino, escribirá para sí una copia de esta ley en un libro, en presencia de los sacerdotes levitas. La tendrá consigo y la leerá todos los días de su vida, para que aprenda a temer al Señor su Dios, observando cuidadosamente todas las palabras de esta ley y estos estatutos. O sea que antes de que los israelitas entraran a la tierra, Dios planeó que fueran gobernados por un rey. Tal rey no sería una autoridad independiente de Dios, sino sometido a la ley de Dios. Miren que el texto dice, este rey yo lo escogeré, 1 y 2, él tendrá que cumplir la ley que le había dado al pueblo. Así que la promesa de un rey es parte de la promesa del gobierno y la bendición de Dios para su pueblo, por lo cual podemos entender que Dios va a gobernar su reino mediante un rey, Ahora, esto no pasa inmediatamente. Justo cuando ellos entran a la tierra, están en el lugar de Dios, está el pueblo de Dios en el lugar de Dios y tienen una promesa de que va a ser gobernado por un rey sometido a Dios,
pero eso no pasa. Así que tenemos por ahora un cumplimiento parcial de esa promesa. Tenemos al pueblo de Dios en el lugar de Dios, pero aún no están siendo gobernados por el Rey de Dios. Justo después de que, en nuestras Biblias, después de que Josué entra con el pueblo a la tierra, el libro que sigue es el libro de Jueces. Y si usted se ha leído parte de este libro o el libro en su totalidad, puede entender que este libro es deprimente, ¿verdad? Porque en este libro nosotros vemos que el pueblo no siguió la ley de Dios, no obedeció a Dios, no obedeció las advertencias que dio Moisés y Josué de incumplir la ley de Dios o de no someterse a la ley de Dios, sino que se rebeló contra el gobierno de Dios. Y este libro es como una montaña rusa que se repite y se repite un mismo ciclo, pero que va de mal en peor cada vez. El pueblo responde, los israelitas se alejan de Dios, sirven a los dioses de las naciones con las que ellos técnicamente tendrían que expulsar de allí. Dios responde con juicio y permite que sean derrotados por sus enemigos. Ellos claman al Señor por ayuda, el Señor les envía un juez. Estos jueces derrotan a los enemigos con el poder del Espíritu de Dios y restablecen la paz. Otra vez todo vuelve como al inicio. Todo está bien en ese momento, pero eso no dura mucho. A la nada el pueblo otra vez se aleja de Dios y vuelve el ciclo a repetirse. Yo quiero leer un ejemplo que encontramos en Jueces de este ciclo que les estaba contando. Está en Jueces 3:7. Dice, los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor y olvidaron al Señor su Dios y sirvieron a los Baales y a las imágenes de Acera. Entonces se encendió la ira del Señor contra Israel y los vendió en manos de Cusán Risataín, rey de Mesopotamia, y los israelitas sirvieron a Cusán Risataín por 8 años. Cuando los israelitas clamaron al Señor, el Señor levantó un libertador a los israelitas para que los librara, a Otoniel, hijo de Kenaz, hermano menor de Caleb. Y vino sobre él el Espíritu del Señor, y juzgó a Israel. Cuando salió a la guerra, el Señor entregó en su mano a Cusán Risataín, rey de Mesopotamia, y su poder prevaleció sobre Cusán Risataín. La tierra tuvo descanso por 40 años, y murió Otoniel, hijo de Kenaz. Los israelitas volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Entonces el Señor fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel porque había hecho lo malo ante los ojos del Señor. Y eso se repite y se repite y se repite en todo el libro de los Jueces. La pregunta entonces que nos hacemos leyendo toda esta historia hasta este punto es, ¿por qué Dios debería interesarse en salvar a este pueblo que insiste e insiste e insiste en desobedecerlo? El libro de Jueces, además de ser un libro de verdad que evoca emociones de frustración, tristeza, hasta rabia, al leer cómo estaba viviendo este pueblo, realmente es una muestra de la gracia de Dios también. Porque el Señor escuchaba al pueblo, enviaba liberación, pero este pueblo volvía y pecaba, y el Señor les escuchaba y otra vez, y tú dices, pero ¿cómo es posible? Yo a la primera ya hubiera desistido, ¿verdad? Pero Dios muestra su gracia con este pueblo. Sin embargo, el libro de Jueces también apunta a que esta solución de poner un juez cada vez que tenían este asunto no era una solución definitiva. Porque si fuera una solución definitiva, no se repitiera el ciclo. Entonces, este libro nos está mostrando que el problema de Israel no se solucionaba con un juez temporal, ¿sí? De hecho, ninguno de estos jueces es un ejemplo. Cometemos un error a considerar héroes a los jueces que fueron puestos por Dios para liberarlos en su momento. Jefté, uno de los jueces, por ejemplo, mató a su propia hija. Sansón era un matón y un mujeriego. Entonces no podemos decirle a nuestros hijos, ve y sé fuerte como Sansón. No, ellos no son nuestros héroes. El héroe de los jueces es Dios y apuntaba a la necesidad de un mejor héroe que los que estaban ahora ayudando al pueblo. La historia de los jueces nos debería dar razones para alabar a Dios por su gracia, pero también para anhelar un mejor líder
que traiga una solución permanente y definitiva, no para que los libere, sino para que resuelva el asunto del pecado de Israel. La historia de los jueces debería llevar al lector, pero también a este pueblo entendemos que los debería llevar a anhelar un rey. De hecho, el libro de Jueces contiene una frase que se repite varias veces en el libro, por lo menos se repite 4 veces y dice: en esos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que le parecía bien a sus propios ojos. Así termina el libro. O sea que el libro apunta a la necesidad de un rey. Samuel es el último de los jueces. Bueno, no es el último, pero por lo menos fue uno de los jueces más preponderantes y prácticamente de los últimos jueces que gobernó Israel. Sirve a Dios toda su vida, fielmente, pero cuando envejece, lo sucede o nombra a sus hijos como jueces, pero sus hijos no eran de la misma línea de Samuel y eran malvados. Y ese fue, por decirlo de alguna manera, la gota que derramó el vaso. Y el pueblo entonces se presenta delante de Samuel y le dice a Samuel: mira, ya tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Ahora pues, danos un rey para que nos juzgue como todas las naciones. Dios se enoja con el pueblo, no porque ellos pidieran un rey, porque Dios, como lo leíamos en Deuteronomio, Dios ya había planeado que ellos fueran gobernados por un rey. El problema es que ellos quieren un rey que reine en lugar de Dios antes que un rey sometido a Dios. Ellos querían un rey como las naciones, como las otras naciones. Y lo que hacía diferente a esta nación era que su rey era el Señor. Y pedir un rey como las otras naciones no implicaba, o en el deseo de su corazón, era indiferente si este rey se sometía o no se sometía a Dios, y este fue el enojo de Dios. Sin embargo, a pesar de que Dios conocía esto, Dios les da lo que desean. Y Saúl es ungido como rey. Pero Saúl era un rey como un rey de las otras naciones. Saúl no es bendecido, el pueblo de hecho no es bendecido durante el reinado de Saúl, porque Saúl también desobedeció a Dios. Como resultado de no obedecer a Dios, Dios desecha a Saúl como rey, y él le dice esto, a través de Samuel le dice: por cuanto tú has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Volvemos al mismo problema. Este pueblo necesita un rey, pero no un rey como las naciones, que los gobierne, porque el ciclo se sigue repitiendo y se sigue repitiendo, inclusive con Saúl. El pueblo no es bendecido y es sometido por sus enemigos. Al desechar el Señor a Saúl, simultáneamente está preparando a David, ¿verdad? Y Samuel unge a David como el futuro rey que sucederá a Saúl. Cuando Saúl sabe esto, siente celos de David e intenta matarlo, y David se ve forzado a vivir como fugitivo hasta que Saúl muere. Entonces David se convierte en rey y toma el lugar de Saúl. Hasta ahí vamos. Han pasado como 400 años más, pero vamos bien. Tenemos un rey que pidió el pueblo, ese rey ahora murió y tenemos a un nuevo rey que es ungido y es escogido por el Señor, es David. En Samuel se dice de David que este es un hombre conforme a su corazón. O sea que este rey está cumpliendo el requisito. Era un rey que se sometería a la ley de Dios. Obviamente, si todos han estudiado la historia de David, David tampoco es impecable, David también pecó. Su lujuria lo llevó al adulterio con Betsabé y luego a gestionar la muerte de su esposo o el asesinato de Urías, su esposo. Así que, a pesar de esto, a pesar de su pecado, su pecado nos muestra más bien que él no es el rey definitivo. Él no es el rey definitivo. Sin embargo,
la mayor parte de su vida, David busca ser fiel a Dios, por lo cual Dios bendice a Israel y bendice también a David. David establece Jerusalén como la capital del reino y asegura la paz en la tierra. El arca, que era el símbolo del gobierno de Dios y de la presencia de Dios, es llevada a Jerusalén. Ahora David gobierna no independientemente de Dios, sino subordinado a Dios. Jerusalén ya no es solo la ciudad de David, sino la ciudad de Dios. Israel nunca disfrutó de tanta paz y prosperidad en su historia hasta ese momento, hasta ese reinado, pero aún así no ha llegado el cumplimiento de la promesa. David no es el aplastador de la serpiente que fue prometido en Génesis, o el gran gobernador de la tribu de Judá que también fue prometido en Génesis. Todavía falta uno por venir que es más grande. Miren lo que Natán le dice a David. Eso está en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, desde el verso 8. Ahora pues, así dirás a mi siervo David. Así dice el Señor de los ejércitos, yo te tomé del pastizal, de seguir las ovejas para que fueras príncipe sobre mi pueblo Israel. Y he estado contigo por donde quiera que has ido, y he exterminado a todos tus enemigos de delante de ti, y haré de ti un gran nombre como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Asignaré también un lugar para mi pueblo Israel, y lo plantaré allí a fin de que habite en su propio lugar y no sea perturbado de nuevo, ni los malvados los aflijan más como antes. Desde el día en que ordené que hubiera jueces sobre mi pueblo Israel, a ti te daré reposo de todos tus enemigos. Esta primera parte de lo que le dice Natán a David está asociado justo a las promesas del pacto con Abraham. Le va a dar descanso en la tierra, va a llevar a su pueblo a esa tierra y van a estar gobernados por él y bendecidos por él. El pueblo de Dios en el lugar de Dios, bajo la bendición y el gobierno de Dios. Pero aparte de que Dios le señala que él está en David cumpliendo parte de esas promesas, miren lo que le sigue diciendo. Ver en el mismo pasaje. El Señor también te hace saber que el Señor te edificará una casa. Cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas y estableceré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Yo seré padre para él y él será hijo para mí. Entonces, Dios le está diciendo a David que le sucederá un rey que edificará una casa para siempre. Yo seré padre para él y él será hijo para mí. Cuando cometa iniquidad, lo castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, a quien quité de delante de ti. Tu casa y tu reino permanecerá para siempre delante de mí, tu trono será establecido para siempre. Conforme todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así Natán habló a David. Esto que deja claro esta profecía que Natán le da a David. Uno, que el futuro del pacto, del cumplimiento del pacto, depende del futuro rey. Se necesita un rey bajo cuyo gobierno se cumplan todas las promesas del pacto. Dios cumplirá sus promesas por medio de este gran hijo de David, que también será hijo de Dios. Pero hay una parte de la profecía que es extraña, porque dice, cuando cometa iniquidad, lo castigaré con vara de hombres y con azotes de hijo de hombres. Cuando estudiamos creo que estudiamos también teología, iniciando teología bíblica, nosotros podemos ver que las profecías, o pudimos ver, me confundí con Ezer, si no está haciendo Ezer, haga Ezer. Escríbase ya. Las profecías pueden tener un cumplimiento en distintos niveles. Un cumplimiento en el tiempo en el que se está dictando la profecía y luego un cumplimiento mayor más adelante. Así que, ¿cómo podemos entender esto que Natán está diciendo que habrá un rey que gobernará para siempre, pero que cuando comete iniquidad lo castigará?
Aquí está hablando de dos tipos de cumplimiento de esta profecía. Lo cierto es que este rey tiene una naturaleza humana, porque dice que lo azotará con vara de hombres y con azote de hijos de hombres. Pero también tiene parte de la profecía un cumplimiento que si tú puedes leerlo, tú dices, esto no es un hombre, es hijo de Dios, es hijo de Dios. ¿Y cómo puede gobernar un hombre para siempre? Entonces la profecía se cumple de modo parcial en el rey Salomón, que sucedió a David, y que cometió iniquidad, y que construyó una casa para el Señor, pero luego se cumplen plenamente en el Señor Jesús, que es el más grande hijo de David, y que hace lucir el reinado de Salomón como una pequeña sombra. No sé si se recuerdan cuando Jesús dice, aquí hay uno más grande que Salomón, en Lucas. Entonces, desde este punto en adelante, el pueblo está esperando al Rey de Dios, el Hijo de David. ¿Se acuerdan cómo recibieron a Jesús el domingo? Hijo de David. Hasta ese día, el pueblo estaba esperando el cumplimiento de esta promesa. Salomón sucedió a David como rey y reinó sabiamente, trajo seguridad y prosperidad. El templo se construyó bajo su reinado, estableció la casa de Dios, ¿verdad? El lugar donde Dios habitaba, y la nación nunca había estado mejor. Hemos alcanzado el clímax del Antiguo Testamento. Parece que todas las promesas se han cumplido. Está el pueblo de Dios en el lugar de Dios. Dios está ahí en medio de ellos, con el Rey de Dios, gobernándolo, sometido a la ley de Dios. Tanto es así que en el primer libro de Reyes, cuando Salomón construye el templo, él ora y dice, primer libro, capítulo 8, verso 56. Bendito sea el Señor, que ha dado reposo a su pueblo Israel, conforme a todo lo que prometió. Ninguna palabra ha fallado de toda su buena promesa que hizo por medio de su siervo Moisés. El pueblo de Dios está en el lugar de Dios, bajo el gobierno de Dios, y disfruta de su bendición. En el libro de Reyes se hace referencia como si ya todas las promesas de Dios hubieran sido cumplidas. En el capítulo 4, verso 20, el texto dice, Judá e Israel eran tan numerosos como la arena que está en abundancia en la orilla del mar. ¿A quién se le prometió eso? A Abraham. Ellos están en el lugar de Dios, en el mismo capítulo 4 del primer libro de Reyes. Salomón gobernaba todos los reinos, desde el río hasta la tierra de los filisteos y hasta la frontera de Egipto. Toda la tierra prometida ya había sido, de alguna forma, estaba sometida bajo el gobierno de Salomón. Y ellos disfrutaban del gobierno de Dios y de su bendición. Tenían el arca, ahora el templo, ¿verdad? Y dice el primer libro de Reyes, Judá e Israel vivieron seguros, cada uno bajo su parra y bajo su higuera, desde Dan hasta Beerseba, todos los días de Salomón. Entonces, se está cumpliendo teóricamente todas las promesas de Dios, y todo se ve muy bien. De hecho, Salomón se vuelve bendición, o bajo el reinado de Salomón, Israel se vuelve bendición a las naciones cuando otras naciones vienen inclusive a buscar consejos de Salomón. Este es el punto más alto de la historia de Israel hasta donde vamos en la Biblia. Y todo se ve muy bien hasta que Salomón cae. Se casa con muchas mujeres extranjeras y empieza a adorar a sus dioses. Él construye templos para la adoración de dioses extranjeros. Esto no pasa desapercibido delante de los ojos de Dios. Sin embargo, Él les dice que no juzgará a Salomón en su reinado, en su vida, por causa de David, pero que luego que él muera, entonces juzgará al pueblo por causa del pecado de Salomón. Su hijo Roboam, que es el que le sucede, apenas iba a iniciar su reinado y el reino se divide.
10 de las 12 tribus se rebelan contra él y levantan su propio reino y levantan su propio líder, que es Jeroboam. Entonces tenemos la nación que venía unida desde Saúl, David y ahora Salomón. Ahora es un reino dividido, se forma una guerra civil, dividen el reino, 10 tribus, las tribus del norte se conforman como un solo pueblo y las tribus y el reino del sur se conforma como otro pueblo. A las tribus del norte es lo que se conoce como Israel. Esto a veces es confuso, pero de pronto esto le sirve, ¿no? Todo el pueblo era Israel, pero en la división las tribus del norte, que son 10 tribus, ahora se conocen como Israel, y las que quedaron se entiende como Judá. Por eso cuando vemos en Jeremías, que es lo que se ha venido predicando, vemos que habían profecías contra Israel y Dios le dice a Judá, no has aprendido de tu hermana Israel, ¿verdad? Era el mismo pueblo, pero ahora está dividido. Israel y Judá, la capital de Israel es Samaria en el reino del norte y en el reino del sur Judá tiene como capital Jerusalén. En ambos reinos hubo uno que otro rey bueno, pero la realidad es que su historia se dirige en ambos reinos a la decadencia y por eso vemos lo que está pasando en el libro de Jeremías. El reino del norte el inicio de su reinado se basó en la adoración idolátrica. Jeroboam no quería que su pueblo fuera al templo, fuera al otro, donde estaba el templo en Jerusalén, y él construye 2 becerros de oro. 2 becerros, perdón, no sé si son de oro ahora, pero son 2 becerros. Ah, sí, son de oro. Son de oro. Y él les dice a los suyos, les dice, aquí están sus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Así que este reino empieza mal. Y esto fue lo que Dios juzgó para este pueblo desde ese momento hasta que fueron exiliados definitivamente y destruidos. Ese pueblo desapareció, ¿verdad? Que es lo que también hemos estado viendo en Jeremías. 200 años desde que inicia el reinado, de que se divide el reino, los asirios atacan Samaria y la destruyen. Y el libro de Reyes se encarga de decir que esto ocurrió porque los israelitas habían pecado contra el Señor su Dios, que los había sacado de la tierra de Egipto. Ellos nunca más volvieron a ser una nación independiente. Sus descendientes, los samaritanos, en el tiempo de Cristo, no sé si les suena familiar ese nombre, eran despreciados por los judíos. Por esto mismo, porque su adoración era basada en otros dioses. Ahora, Judá no es que le vaya mejor que el reino del norte, que Israel. A Judá le va, duran un poco más de tiempo en la tierra, pero les va igual. En la segunda mitad del libro de Reyes se narra, y en Crónicas también, el segundo libro, se narra la historia de su caída, cómo fue degradándose el pueblo. Así que tienen el templo en su territorio, tienen a Dios ahí en medio de ellos a través del templo, pero ellos siguen corriendo tras otros dioses. Inclusive dentro del templo adoran a otros dioses. Hay periodos en que obedecen más a Dios. Hay algunos reyes como Josías que hace una reforma porque encuentra los libros y hay como una especie de avivamiento, podríamos decirle, ¿verdad? Pero eso no llega muy lejos y no causa un efecto y que apacigüe la ira de Dios por todo este tiempo que ellos han sido un pueblo que se ha alejado del Señor. El pueblo ha quebrantado el pacto y debe ser castigado. Dios le había advertido que no permanecerían en la tierra si desobedecerían. Él cumplió su palabra y Babilonia, que es lo que está profetizando Jeremías, los exilia, primero un grupo y luego finalmente todos son exiliados y el templo es destruido y se acabó el reino parcial. En este momento, este pueblo no da evidencia de ser el pueblo de Dios, ya no están en el lugar de Dios, sino que están exiliados y enfrentan la maldición del juicio de Dios en lugar de su bendición.
Lo que parecía que ya se había cumplido, acaba de desmoronarse. Es como si hubiera habido otra vez Génesis 3. El pueblo de Dios es sacado de la tierra de Dios y ahora viven bajo la maldición de Dios. Ellos rechazaron su gobierno y son desechados de la presencia. El reino parcial ha sido desmantelado. Todo es muy triste y si la Biblia hubiera llegado hasta ahí, yo sé que cada vez que hacemos que esto pasa, uno dice, hasta ahí pudo haber llegado la Biblia. ¿Qué más demostraciones de misericordia y gracia? ¿Qué argumentos habría contra Dios de decirle, oye, no nos diste otra oportunidad? Si nos hubieras dado otra oportunidad, mira, hubiéramos obedecido. No, ya no, o sea, no había, como decimos, no tienen autoridad moral de exigirle a Dios gracia, porque lo que ha habido es gracia, pero este pueblo ha respondido con desobediencia. Así que podemos ver en la Biblia que ni siquiera Dios tenía la intención de que eso que sucedió allí con Salomón y todo lo que parecía que se había cumplido fuera el cumplimiento final de sus promesas. La historia de Israel, todo esto que estamos hoy estudiando hasta esta época de la historia, es solamente un modelo, es solamente una sombra del reino perfecto que Dios establecería por medio de Jesucristo. La intención de Dios no era que ese fuera el cumplimiento, sino que ellos sirvieran de sombra de lo que Él vendría a hacer. Es decir, la historia de Israel conduce al lector, a nosotros, y debería conducir a este pueblo a entender que no se trataba de ellos, sino que lo que estaban viviendo ellos sobrepasaba a su propio reino, a su propio pueblo. Fue grandioso para los israelitas haber sido rescatados de la esclavitud, pero esa salvación solo era una pequeña sombra de la redención que Cristo lograría en la cruz. Así pasa lo mismo con el reino. Fue maravilloso para los israelitas tener la presencia de Dios entre ellos, en el tabernáculo y en el templo, pero esas estructuras no eran nada comparado con quien sería la perfecta manifestación de la presencia de Dios. ¿Qué dice Juan? Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y creo que se ha dicho varias veces aquí, pero la palabra que usa es como la palabra tabernáculo. Él hizo su tabernáculo, Él fue el tabernáculo, Él era el lugar donde la presencia de Dios estaba en medio de ellos. David y Salomón fueron grandes reyes, sin lugar a dudas, pero Jesús es mucho más grande que David y mucho más grande que Salomón. Yo quiero que leamos Marcos 12. Marcos 12. Verso 35. Miren lo que le dice Jesús. Mientras enseñaba en el templo, Jesús decía, ¿por qué dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? David mismo dijo por el Espíritu Santo, el Señor dijo a mi Señor, siéntate a la diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. David mismo lo llama Señor. ¿En qué sentido pues es su hijo? ¿Qué estaba diciendo Cristo? Yo soy mayor, yo soy el Señor de David, yo soy el Señor de David. Y él dice en Lucas, que ya le había mencionado, aquí hay uno más grande que Salomón. O sea que esa época gloriosa de Israel no era nada comparado con Cristo Jesús y su reinado. Dios pudo haber desechado el modelo, desechado Israel, pero Dios sigue fiel a su pacto. Así que en el siguiente domingo vamos a ver qué pasa después de ahí. Los profetas empiezan a explicar esta verdad, que Israel no era el plan definitivo de Dios.
Ellos subrayan que la caída de Israel y Judá nunca estuvieron fuera del control de Dios, sino que al contrario, fueron orquestadas por Dios. Él estuvo desarmando el modelo que era Israel a causa del pecado de su pueblo, pero ahí no acabarían las cosas. Dios establecería un reino verdadero con y por medio de su rey, Jesús. Así que hermanos, hasta aquí, por ahí hay una gráfica al final. Por aquí vamos. Tenemos en Edén el patrón del reino. El reino se perdió con la caída. Tenemos una promesa con Abraham, con el pacto de Abraham. Y desde ahí hasta hoy ha pasado el éxodo, Dios le ha dado la ley, han conquistado la tierra, han vivido bajo una monarquía, pero ahora todo eso está desmantelado. ¿Qué va a pasar? Venga el otro domingo. Hermanos, que esto nos ayude a ver y a entender que que Israel fue un pueblo escogido para mostrar a Cristo, no para que nosotros veamos a Israel, adoremos a Israel. Israel era el modelo, el pueblo de Dios era el modelo, que apuntaba a la necesidad de un pueblo, de un gobierno y de un rey mayor. Vamos a orar para que estas verdades nos ayuden a alabar al verdadero rey del cual hoy se predicará también.